frecuencia mucho más alta del agricultivo. Normalmente los estanques tienen 3, 4 o 5 estanques por camión. Lo que se hace es tomar agua de la piscicultura, se llena hasta la mitad más o menos de agua, y se tiran los peces hacia cada uno de los estanques. Importante dejar siempre una zona libre con aire por el tema del CO2, que se va a empezar a acumular, pero se va a liberar solo desde el agua por la vibración del camión. Y lo que hay que tener durante esa fase es la bomba de transferencia y un bioescáner si es que se quisiera contar los peces que llevamos. ¿Pero qué tienen tejas? Estanques. Tanques. Entonces, como se ve ahí, básicamente es meter se baja un poco el agua también para aprovechar el tema de volumen y ser más fácil el traslado de los peces hacia los estanques por nuevo. Esto se hace, como les decía, de noche, esta de día, pero probablemente debe ser un día de invierno. A ver. Sí, uno está con gorro. Los demás están con camisa y eso, pero el día de invierno allá se acostumbran a ese clima. Y no sé si se alcanza a ver. En la diapositiva se ve bien, aquí hay un par de personas acarreando los peces para tomarlos por la manguera. Después viene el transporte puramente tal, como les decía, hay que considerar la distancia y el intercambio calórico con el medio ambiente. Por eso se hace el horario de viaje nocturno para aprovechar el tema de la temperatura baja durante la noche. Y si se realiza durante el día, hay que considerar ojalá algún sistema de refrigeración como lo hemos visto recién. También hay que ver si es que la distancia y el tiempo de transporte es muy largo, ver la necesidad de recambio de agua. Lo que se hace es, como está certificada el agua, está libre de enfermedades, lo que se hace, que es posible hacer, es si es que el viaje es de 12 horas, de 10 horas, a las 5 o 6 horas parar cerca de un río, botar el agua y tomar agua de ese río, considerando la temperatura evidentemente, la que no es muy fuerte. Lo que se hace durante el transporte es inspeccionar los estanques, y para eso es el tema de la ventana que tienen los estanques en los camiones. Uno ve los peces. También los sistemas más modernos tienen cámaras sumergidas en el estanque para ver directamente los peces. El camionero está con una cámara mirando los peces cómo se comportan en su cabina y también está chequeando los parámetros de temperatura, oxígeno, CO2, etc. Son sistemas más modernos. Pero igualmente hay que parar. Se para cada 2 o 3 horas para mirar los peces y para hacer un chequeo manual de la calidad de agua, temperatura y oxígeno. En caso de que exista una disminución de oxígeno, tendríamos que tener nuestro tanque de oxígeno también en el camión listo, preparado para ponerle oxígeno. Hay que controlar todas estas variables que ya en una bitácora de viaje por el tanque. Durante el transporte se pueden colocar productos a la borda. Los más ocupados son estos dos, los lubricantes y el hielo sin cloro, que es posible tener y disminuir la temperatura en días muy calurosos, o con sistemas de incremento. Estos dos son lubricantes, ¿para qué? Para que apoyar un poco el tema de la piel y que no se pierda tanto el músculo. Acuérdense que están altamente, es una densidad muy alta, estamos hablando de 120 kilos por metro cúbico, tranquilamente. Pero también se pueden colocar otras cosas. Uno sabe que los peces que estamos transportando son más activos y que, por ejemplo, una especie específica que es la trucha es mucho más activa, mucho más agresiva, mucho más estresable que los salmones del Atlántico. Uno puede colocar un cachito en el pez para calmar, para mantenerlo calmado. Sal también para el tema de la osmorregulación, empezar un poco también a controlar, también se puede controlar control bacteriano y como antifúngico. Pero los que más se ocupan son lubricante y hielo, también un antibacteriano se podría ocupar, y bicarbonato de sodio si es que vemos que se está colocando muy ácida el agua. Son cosas que uno podría aplicar.
Este es un ejemplo de una bitácora de viaje donde uno puede ver el sitio de la información que existe, el sitio de despacho, la temperatura que existía ahí, el camión, quién lo está manejando, y las condiciones de recepción, que vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando uno llega a mar, la temperatura de mar, cuántos muertos llegaron inicialmente, y la guía de despacho es importante con la certificación de CNP. Y algunos parámetros que se van midiendo durante el camino. Estos son los diferentes estanques, entonces uno va midiendo a la hora de llegada, qué temperatura a la hora de llegada de ese estanque, después qué saturación tenía a la llegada, temperatura de recepción, mortalidad de recepción, etc. También lo que pasa en barco. Es un estilo de un tipo de bitácora, ¿ya? Y tiene que firmarlo el jefe del centro de origen y el jefe del centro de destino, además, sí o sí, porque si el transportista puede respaldarse y decir, sabe que este fue un viaje, esto es lo que hubo, llegó con tanta mortalidad, después que lo que haya pasado en mar ya no es un problema. Como tecnología de punta, lo último que se está ocupando, el tema del tipo de aislación térmica en estos estanques, ya lo habíamos hablado. Uno es ocupar una chaqueta que mantiene un espacio muerto que hace de aislación, o bien echándole sistema de circulación de refrigeración en estas mismas chaquetas de estos espacios. Control permanente de variables ambientales. El camionero puede tener un tablero viéndolo la temperatura, oxígeno, CO2 en su misma cabina. Incluso hay sistemas que señalan alarmas, etc. Todos los camiones y barcos necesitan estar con un GPS. ¿Por qué? Porque si existe un brote de enfermedad, sabemos si es que ese fue el causante, porque el camino anduvo por esa ruta y ocurrió una enfermedad justo ahí. Uno puede analizar después si es que hay una enfermedad, la causa. Otra tecnología que se puede ocupar es la eliminación del CO2 con un blower, sobre todo porque ahora los camiones se están haciendo más apacibles, por así decirlo, para el viaje en los peces. Ya no son camiones tan duros, y por lo tanto el movimiento no es tan continuo, y como para que por esa vibración salga el CO2, se puede ocupar un blower es tirar aire ambiental en burbujas grandes, que provoca esta acumulación de CO2 de estas burbujas y salen al estanque, a esta parte del estanque. Y los filtros que hablamos ayer se pueden ocupar para el tema de los compuestos nitrogenados que se acumulan. Chequeo durante el transporte, lo habíamos dicho, pueden ser continuos, pero también tienen que ser puntuales, cada 3, 4 horas, 2, 3, 4 horas, dependiendo del viaje. Uno tiene que parar y chequear manualmente y visualmente cómo están los parámetros que nos interesan más, que el oxígeno y la temperatura, y ver los peces cómo están, la actitud. ¿Y qué accesorio de ANS durante ese transporte? Oxigenómetro, también de oxígeno, tubo de oxígeno, botella de oxígeno grande, balón gigante de oxígeno, por si se necesita oxígeno, incluirlo dentro del estanque. Manómetro para ver, ¿para qué sirve un manómetro? Para eso no es cierto. ¿Para qué se ocupa el manómetro como accesorio? Para neumático. Para neumático, ¿no es cierto? Sí, pues para neumático, no es para los peces. Uno dice, chuta, pero que esta cuestión de accesorio. ¿Por qué? Para el neumático de los camiones. Para hacer un buen transporte necesita que los neumáticos estén súper bien con la persona adecuada. Si no, empiezan mucho más fuertes los movimientos, y esos movimientos pueden dañar a los peces. Difusores de oxígeno, que es de una burbuja pequeña, quechas y escobillosis que se necesitan, que son los instrumentos para agarrar a los peces. Y una vez llegado a, estos son los camiones más comunes que a veces también, ¿no? Estos como cilindros. Una vez llegados los peces al puerto, una opción es trasladarlos con el mismo camión, uno se mete con el camión en una barcaza y lo lleva hasta el centro de cultivo, o se pueden transportar en estos buques, que si uno dibujar acá, una cosa así. Y toda esta zona es una gran piscina donde están los peces, se transportan. Esos son los huelvos, los llamados huelvos.
Entonces la empresa de donde están los peces funciona 24 horas. Donde están los peces en producción funcionan 24 horas. Donde están en el mar, en los fiordos. Sí, pues. Los centros de cultivo tienen el centro de mar, es un hotel. Tiene 10, 15 piezas, una mesa de pool, una cocina full, jacuzzi, todo. Ahí viven, dependiendo de los turnos, pueden ser 10 días adentro o 15, y después están un par de días en tierra y después vuelven por turno. Es una verdadera casa, hotel en el mar. ¿Cuáles son los problemas habituales durante el transporte? Es que se nos cae el oxígeno, hipoxia, enoxia, y cómo se ve ahí que los peces se mueren y con los perculos abiertos tratando de respirar. Por otro lado, podemos tener una sobresaturación de oxígeno cuando se nos está acabando el oxígeno, le metemos oxígeno, pero sobresaturación y tenemos problemas de burbujas de agua que se llaman. Y los peces están con demasiado oxígeno y se empiezan a producir estas rupturas de vasos sanguíneos, y uno lo ve, por ejemplo, en el ojo, esta ruptura, como una burbuja en el ojo de aire, ¿no? El shock térmico también es bien común si es que no se hace un buen transporte. Acuérdense que hay que mantener la temperatura más de 2 grados Celsius de cambio de temperatura durante el transporte, los peces se empiezan a morir. Daño mecánico, en algún punto, fundamentalmente por que está altamente denso, entonces cualquier cosa que, por ejemplo, un movimiento brusco del camión, puede que los peces se empiecen a chocar y empiecen a tener daño mecánico. Y esto asociado también al tema del uso excesivo de algún producto durante agua dulce, que hay que saberlo desde antes. Por ejemplo, si sabemos que hay un uso excesivo de formalina porque había hongo, porque hay que tratar con formalina, lo que se hace es colocarlo menos densidad, el transporte, ¿no? Y lo que se ve ahí es peces con menos muco, daño mecánico, etc. Por eso es importante avisar que lo que se hizo en agua dulce al transportista y al jefe del centro de agua de mar. Una buena coordinación. Lo otro que puede ocurrir es que el CO2 se acumule demasiado, que estas vibraciones no liberen el CO2 del agua y existe una narcosis, empiezan a morir por asfixia de CO2. También un aumento de estrés podría generar problemas sanitarios futuros. Todo con una disminución de la hemoglobina. Cosecha día la vamos a pasar porque eso cuando hablamos de cosecha día, pero rápidamente la cosecha vía, que es la otra forma de transportar los peces. Una forma de transportar peces vivos es de agua dulce a mar, y la otra es de mar a anteproceso, a ver, y eso se hace fundamentalmente con cuervo. En estos buques que uno mete los peces en esta oficina. Pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos de cosecha. Esta semana la próxima, cuando terminemos de hablar de salud. Descarga y recepción de los peces en mar, ya sea que nos metemos con el camión en una barcaza y nos vamos hasta el centro de cultivo, o lo metemos en estos huelbos, en estos buques, y llevamos los peces hasta allá. Los objetivos es que la descarga permite una buena adaptación de los peces rápidamente a agua de mar, que coman lo más rápido posible, que vuelvan a empezar a comer rápidamente y que crezcan lo más rápido posible de acuerdo a su potencial y temperatura ambiental, que se mantengan sanos. Ese es el objetivo. Hay que preparar el centro de siembras o el centro de mar, se llama de siembra porque ahí vamos a recibir los peces. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que preparar la infraestructura, que son jaulas, que son las redes, limpias, desinfectadas, etc. Lo importante que hay que hacer aquí es el descanso del centro, es decir, una vez que se sacan todos los peces que están en ese centro y se fueron a alto proceso, hay que hacerlo descansar. Y eso va a depender del comportamiento sanitario del barrio. En cualquier
en la pesca estableció barrios de producción. Barrio 1, 2, 3, 4, 5, hay 12 barrios en la décima región. 6, que vengo por acá, 7, y lo van dividiendo, ¿no? 8 y así. Barrio de producción, ¿por qué? Porque las condiciones de cada uno de esos ambientales, del agua, las condiciones ambientales del agua, hace que sean barrios específicos, condiciones específicas para producción. Y aquí hay varios centros de cultivo de diferentes empresas produciendo. Entonces lo importante es hacer ese descanso manteniendo dependiendo de cómo están los demás vecinos. Por eso el barrio llama a los vecinos. Si un productor todavía tiene peces, todavía está fanando peces, uno no puede meter los peces ahí. Es como el tema del olín parado. ¿Okay? Si un productor que no es la competencia, todavía tiene peces ahí, uno no puede, aunque haya descansado los 60 días o los 100 días que hay que descansar, no puede meter peces. El descanso depende del comportamiento sanitario de este barrio. Si este barrio sabemos que es súper sano, el tiempo de descanso es menor, pero va a depender de que si es que hay peces o no hay todavía. Y por eso que a veces hay peleas con los productores porque dicen, tú ya, pero sácalo, porque yo quiero meter mis peces, estoy listo para meter mis peces. Eso, descanso, tienen que descansar los santos. Se colocan las mallas, se colocan una malla de altura adecuada, del tamaño adecuado de los peces. Se van cambiando las mallas durante, lo vamos a ver la próxima hora, se van cambiando las mallas durante la producción. Acuérdense que llegan peces de 120 gramos, así, que largo. Entonces la malla tiene que ser adecuada para que los peces no salgan por ahí. Y después terminamos con peces de 4 o 5 kilos, que son así. Y se van cambiando las mallas. La malla inicialmente está recogida, entonces las mallas son de 10 por 10 por 10 generalmente. Lo que hace uno es levantar esta malla para mantenerla acá y los peces no se vayan al fondo rápidamente y uno puede ver los peces cuando llegan. Y tener todo el sistema adecuado, o sea, colocar los contrapesos, colocar mallas pajarera o lobera, mantener luz en el centro para recepción si es que es durante la noche y sistema de detección de alimento. Pero eso son supuestos en el momento de la descarga y la entrega de los peces en mar, que los peces nuevamente, aquí uno separa en los zapatos del productor de mar, el productor en el centro de mar. Uno, ¿qué es lo que dice? Aquí me llegan los peces, yo creo que son small, que yo creo que mi jefe, que los compró, los fue a visitar en agua dulce, y que mi transporte fue con las condiciones sanitarias adecuadas. Yo asumo que hubo un bioensayo previo a los transportes, un bioensayo seguramente de echarle sal, y yo sé que están o no, fue bueno y los resultados fueron buenos, y que las condiciones de mi centro son las adecuadas también para la recepción de esos peces. Esos son nuestros supuestos. Y eso cada uno de estos lo puede verificar con certificado, con la visita del comprador. Generalmente el que va a mirar los peces también es el mismo jefe del centro de cultivo, unos par de semanas antes. Y estos son puros certificados que se pueden obtener desde el centro de agua dulce. La descarga, lo que se hace, aquí está una barcaza con estanque. Bueno, lo que se hace es primero ver la conducta, la cantidad de los peces, si vienen medio dormidos, medio muertos, por así decirlo, para ver cómo llegan. Y se toma temperatura de mar y se toma temperatura del agua de los estanques y vemos el diferencial. Si es que el diferencial es muy grande, se hace una mezcla de aclimatación, donde se elimina la mitad del agua dulce y se echa la mitad de agua de mar para mantenerlo y empezar a aclimatizarlo de a poco. Eso puede durar un buen tiempo dependiendo de la diferencia de temperatura que exista, para evitar el shock térmico. Y después los peces son descargados por, generalmente aprovechando la diferencia de la gravedad. Si uno coloca una manguera acá abajo, tienen estos estanques, unos conectores abajo en el estanque, coloca la manguera y se depositan los peces dentro de la balsa jaula.
los peces bajo el agua. ¿Se entiende? La descarga puede ser hecha con presencia de uso, generalmente eso es así, porque uno va como debajo del agua la descarga, uno no ve los peces muertos que pueden irse directo al fondo, entonces está el buzo dependiente a ver cuántos peces, sacando los peces muertos y clasificándolos después en el centro de cultivo, si que son chicos, si que hay hongos, si que están descamados, si que hubo un daño mecánico, si que son deformes, si que hay hipoxia o no, clasificación por qué se murieron. Siempre se mueren peces en el transporte. Evidentemente si se muere la mitad de los peces porque un problema importante de transporte y uno va al centro de agua dulce y dice, ¿sabes qué? Se me murieron la mitad, es tu culpa, así que o págame o dame nuevos peces. Y se verifica el registro del transporte. Y después viene la última fase, que es la fase de adaptación, que también es la fase, se llama la fase de transporte peces, en donde durante un mes se ve la mortalidad, porque está asociado al transporte. Durante esa mortalidad está asociada al transporte previo. La alimentación se da a una razón de 2,5% del peso vivo corporal al día, que eso en términos generales es más bajo de lo que se debería dar. Entonces uno mantiene hambriado a los peces. ¿Y por qué lo mantiene hambriado? Porque quiere la conducta. Si uno lo mantiene con menos de lo que deberían comer, los peces deberían estar más ansiosos, se deberían mover más, un lado más activo. ¿No es cierto? Si no pasa eso, es porque algo le está pasando en el transporte. Se puede hacer tratamiento antiparasitario, echar un buceo diario para sacar la mortalidad que cayó al fondo de la balsa Jaula y se clasifica esa mortalidad. Esto es importante porque le sirve tanto, no solamente al centro de mar, para saber cuántos peces tenemos en esa jaula, sino también para el transportista y para el de agua dulce, para mejorar el sistema de transporte. Si es que la mortalidad es muy alta. Y lo otro que se hace durante toda esta fase es monitorear el alimento para saber si está empezando a comer bien a este 2,5%, que es más bajo de lo normal. Y eso se hace a través de cámaras subterráneas, ecosondas, en la jaula que vamos a ver en la siguiente. Lo que se puede ver, y aquí es importante como médico tener que estar atento siempre, es que después del transporte por este estrés que sí o sí se va a generar, puede existir un aumento de brotes de enfermedades que son propias del agua salada, como ISA, SRS, Vibrio, o enfermedades que son de agua dulce, que si bien son de agua dulce, se presentan como brotes después por este estrés en agua salada. Y ahí tenemos IPN y frunculosis. IPN es un virus, esto es un virus y los demás son bacterias. Pero vamos a ver la próxima vez cuando hablemos de... Y después de esta adaptación viene todo el periodo de engorda, que puede durar un año y medio, dependiendo de nuestra cepa de peces, nuestra calidad genética de estos peces, y los manejos que podamos hacer, y también del ambiente. En la 11ª región crecen más rápido o más lento. La misma cepa, una cepa que uno sabe que crece X, la colocamos en la 10ª región, en 10ª región también, porque hay algunos centros. ¿Dónde creen que crece más rápido? Como un décimo. La misma cepa, el mismo pez, la misma familia, los mismos hermanos. Una décima. ¿Por qué? Porque O sea, la temperatura es más la temperatura estable, del agua tiene mejores condiciones. Ya, pero ¿qué condición del agua te estaría dando un crecimiento más rápido? Mayor oxigenación. porque al estar menos frío el agua tiene mejor oxigenación. Te digo que está más oxigenada en la 11ª región y la 12ª por el tema de los glaciares. No, pero eso hace, pero ¿dónde es? En la 11ª No, eso es, o sea, si es por condición de oxígeno, no por el agua. ¿Cuál es la condición que te determina? La temperatura más estable. Temperatura. ¿Y dónde hay mayor temperatura?
En la décima. en la décima. De hecho, la misma cepa puesta en la duodécima región que es más lento, que crece como 2 meses más lento. Porque son más frío, es mucho más frío el agua. Por el mismo tema de los glaciares y de la corriente de Humboldt que más, está tocando más fuerte. Esta engorda se puede llevar, como habíamos dicho, en mar, y es la mayoría de la engorda, y va a depender de la especie. Los Cochlearctus se demoran menos en crecer y la salmona del Atlántico hasta 18 meses. Estamos reduciendo rápidamente el crecimiento de estos peces a 1 año y medio, perdón, a 1 año. La salmona del Atlántico ya tenemos cepas que crecen rápido. ¿Alguna consulta del transporte? Entonces usted dice que ya no se usan esos camiones que llevan, bueno, tambores plásticos que llevan ustedes. No, porque es más difícil el control. Ya. Lo que se ocupa son estos tanques De acero. en el acero. No sé si alguien lo ha visto en el sur cuando lo vive. Así como camiones cisterna, Sí. como de gas, abatible, pero con pesar, con agua, Pero es como lo que transporta la vecina. o la benzina, o la leche. Usted dice que los transportes largos hay que descansar y cerca de un río y cambiar el agua o echar un poco de agua del río. ¿Cómo usted, Si es que el transporte es largo, por eso, pero cómo usted se cerciora que esa agua que usted está echando no está contaminada? porque ahí se certifica. Antes del transporte, en la carga, uno tiene que certificar que el agua está limpia. No, pero que usted dice que usted para en el agua y le echa agua de ese río donde usted paró. Sí, pues. Pero ¿cómo sabe si esa agua está sana, tiene sanidad? Es que, por eso te digo, eso en caso de transporte largo y que tienes que hacer esos recambios, si es que tú te das cuenta que el agua está muy mala y que hay que hacer un recambio, lo tienes que hacerlo. Ya. Usted no te puede asegurar que esa agua del río no sé, pues justo pasó algo y que el agua está no termina, pero lo tienes que hacer en caso de ser necesario. O lo puedes coordinar con otra piscicultura. Partiste en la región de los ríos, en Temuco para la cordillera, ahí tienes tu piscicultura. Y te das cuenta que tienes problemas de agua, no tienes el oxígeno, y está bajando el oxígeno, contactáis la piscicultura que está, no sé, por el lago Borranco, y te vais para allá, y cambiáis el agua y ahí salvar la situación. Eso se puede hacer. Las empresas tienen varias pisciculturas en diferentes lados. Si no, descansamos ahora, un minuto, y seguimos 10 minutos más. Estas son las pruebas de las primeras cátedras. ¿La nota? ¿Inglés? ¿Sí? Ay, ya lo sé. Sí. Ya si quieren lo traducen. Porque a todos los temas. Pero si uno mismo lo puede producir, ¿por qué se explican tanto? Si uno lo pone en... Que no siempre queda bien. No, se lo quiero. Te tienes que pillar de verdad. Tú lo pones en Google y lo pones en la palabra y ese lo ¿Y eso entra en la prueba? No, eso no es ensayo. Engorda. La engorda en agua de mar, tenemos nuestros peces transportados, que están bien, están alimentándose bien, y lo que interesa aquí en la engorda que queremos ver, durante estos 18 meses, 8 meses, año y medio, que ponen, que crecen lo más que puedan, lo más rápido posible y de la forma más eficiente. Entonces, por lo tanto, lo que se busca aquí como objetivo es que tenga una muy buena eficiencia de conversión. En general, los peces se acercan mucho a uno y hay instancias, dependiendo de la zona donde uno ponga los peces, puede llegar a ser menos que uno. ¿Se acuerdan lo que era la eficiencia de conversión alimenticia, la ECA? ¿Qué? ¿Qué era la ECA? Eficiencia de conversión alimenticia. ¿Cuánto alimento come? ¿Cuánto le come? ¿Eso? Ya, pero la definición probablemente tal, esa típica pregunta pero también, que la siempre se la hago, ¿qué es el factor de conversión o la eficiencia de crecimiento o eficiencia de conversión? ¿Qué significa que la ECA sea 1, 2, 4? ¿Qué
¿Qué significa? ¿Cuál es mejor? ¿Qué ICA es mejor? ¿Ah? ¿Eficiencia de conversión es ECA? ¿Y la eficiencia de conversión alimenticia? ¿Qué significa? ¿Es cuán eficiente un animal procesa el alimento, cierto? Sí. Entonces, ¿qué significa que sea 1, 2, 4? Por cada kilo de alimento que le doy, engorde 1 kilo. 1 kilo. 1 a 1. O sea, única 1 significa que comió 1 kilo de alimento y engordó 1, o sea, aprovechó todo. ¿Entiendes? 1 de 2 significa que comió 2 kilos y engordó 1. 1 de 4 significa que comió 4 kilos y engordó 1. Los peces están más cercanos a 1. Los bolinos de carne, ¿se acuerdan cuánto estaban? No. Más cercanos al 4. No habíamos. 4 y 5, súper poco eficiente, que necesitan comer mucho. Y eso siempre se expresa en base seca, ¿no? Para que sea similar. Ya, entonces el objetivo es tener una muy buena conversión, una eficiencia de conversión, maximizar el crecimiento, que al final, sobre todo de esta fase de engorde, cuando estén listos para matadero, para este proceso, tenga una buena pigmentación, el color salmón que queremos, que se espera, y que el cliente también espera, que no se mueran, o sea, que tengan un buen estado sanitario, ojalá menos un 15% de mortalidad acumulada durante todas las fases, y que no maduren sexualmente. Hay que tener un reproductor maduro para faenar. Son los objetivos de engorde. Una pregunta. ¿En este momento hay un matadero así como oficial de salmones o eso va por cada productor fiscaliza en su propio matadero? Lo vamos a ver después la clase siguiente o dos clases más cuando hablemos de matanza. Pero los mataderos en realidad se llaman planta de proceso. Pero yo hablo de matadero porque ustedes están más acostumbrados a matadero, porque realmente cuando uno en una cultura entra en una cultura y se llama matadero, no, se llama planta de proceso. La planta de proceso primaria y secundaria. La planta de proceso primaria es donde se hace la muerte, la matanza de los peces. Y la secundaria es donde produce los productos a partir de eso. Y esos los tienen cada empresa, no hay un oficial como del Estado. Cada empresa tiene su propia planta de proceso. Lo que sí es que el Estado fiscaliza esa planta de proceso que esté con las normas mínimas tenemos desde normas ambientales, desde normas físicas, probablemente tal, etc. ¿Pero tienen como todo un proceso de lo que deben seguir o cada planta hace su propia? O sea, no hay un estándar. Ellos pueden hacer la planta que quieran. Se tiene que certificar que el gobierno certifica que esté por el tema de salud ambiental, salud laboral. Pero la planta en sí no. ¿El proceso de la matanza es igual para todos o cada empresa No, lo hace? buena pregunta. En este momento lo único que está claro, relativamente claro, y todavía está en un proceso de toma de conciencia de los productores, el tema de la matanza propiamente tal. O sea, ¿qué método de matanza tenemos que ocupar para los peces? Se le va a exigir a partir de 2018, yo creo ya, que todas las plantas ya se adaptan al proceso de inconsciencia irreversible que es con el noqueo. Noqueo con palo, puede ser desde un palo o hasta el noqueo con el estáner típico que vimos cuando hablamos de bienestar. Eso es lo que está más o menos claro. Todo lo que tú ocupes adicional a esa matanza depende del producto. Generalmente todas tienen se manejan más o menos igual. Tienen una entrada de peces desde el vuelvo, este buque, a la planta primaria, a una tabla de matanza que se llama, donde van directo al estáner y después lo meten en piscinas con hielo para que se desangre. Después de la desensibilización, el estáner, sí, me falta una parte. Está una persona y corta gallas, branquias, y los tira a estas piscinas, que son con un sinfín. Entonces van moviéndose los peces
en esta piscina por un tiempo determinado para que ocurra el desangre adecuado y pasa a la planta secundaria, donde le abren vísceras, lo visceran y comienza todo el proceso ya de producción. Eso más o menos lo típico. Hay empresas que hacen una cosa previa, o sea, llegan, sacan del vuelvo, y en vez de irse a la mesa de matanza, van a una piscina con hielo o con agua muy helada para calmar un poco más a los peces y después pasan a la mesa de matanza. ¿Por qué? Porque si los peces llegan a la mesa de matanza, más relajados y más fácil manipular. Cuando los sacáis directo del vuelvo o desde centros de acopio, que vamos a ver después, llegan todos saltando, entonces es más difícil tomarlo y meterlo dentro del estanque y eso. ¿Pero eso no afecta la calidad de la carne ni nada? Si es que lo haces bien, no debería afectar. Si es que hiciste todos los pasos bien, ahí vamos a ver cuando veamos matanza, cosecha y matanza, no debería afectar y de hecho los peces no deberían estar saltando tanto. ¿Pero cuál de los dos sistemas mejor, doctor? Lo que pasa es que el mejor sistema es el que insensibiliza lo más rápido posible al pez. Si uno mira eso nomás, el mejor sistema es que sacarlo del agua y matarlo lo antes posible. Y sensibilizarlo lo antes. Y si eso es así, el mejor sistema sería ese, el primero. Y no el que tiene un agua previa, porque todavía los peces están, algo me está pasando, pero estoy más lento, están conscientes. Igual el tema del gatillo del estrés, el cortisol, igual va a estar andando. Eso. Entonces me preguntáis a mí, puede ser súper como impactante ver ese primer sistema, porque los peces se mueven más, de hecho se mueven más, pero quedan inconscientes al tiempo. Es como si preguntaran, ¿mejor tener en fila las vacas cuando van a matadero o mejor que, y ahí hay varios estudios de la temporal grading, que el tema del matadero que tiene que ser así como que las vacas no vean cuando llegan. Claro. Tenerlo en fila mirando qué es lo que está pasando o que tenga unas curvas y después que entren solas y que nadie caiga. Y que sea rápido también. Si se siente en el ambiente de la Y que sea muerte, rápido. doctor, una No, energía si no sé, porque yo negativa estaba en que se matadero. siente. Sí, es el Profe, curso y de el matadero. matadero, por ejemplo, tiene que tener tratamiento de agua oxigenada. Todo lo mismo, todo lo mismo. Y eso tiene que estar cerca entonces Está todo normado el tema de los mataderos. Las plantas de proceso son en tierra. Ahora se están ocupando cada vez más la matanza in situ, la cosecha viva in situ, que antes se ocupaba de colocar esta barcaza al lado del centro cultivo y se hace ahí mismo la matanza. Se iban metiendo en bins y después se iba para la planta de proceso secundario. Eso se hace cada vez menos por el tema de contaminación, porque hacer contaminación en el mar. Dice que están con enfermedades, todo. Ya, volvamos. Antes de eso, estamos en la engorda. Esos son los objetivos. Antes de matarlos, ¿Qué características conductuales tenemos de los peces durante la engorda? Es que se agrupan de forma de cardumen, que es una conducta que uno debería esperar. Si no están en cardumen, eso uno ve que los peces están dando vueltas por todos lados, algo está pasando. Y la conducta de alimentación típica de cada uno. La trucha come en la superficie, el cojo, el salmón cojo come en la columna de agua, y el atlántico come en el fondo, el más que en el fondo come en zonas más oscuras. Eso es también importante porque ¿por qué creen importante? ¿Para qué serviría? ¿Podría repetir la pregunta, doctor? ¿Por qué sirve entender la conducta de alimentación de los peces durante la engorda? Pensando que tienen que comer lo más que se puedan y eso. Para saber dónde depositar la comida. Ya, eso es uno. Para saber pero el ya, peso del alimento que debo ocupar. El peso del alimento que debo El ocupar. peso del alimento. También. Alimentos más pesados van a ir más rápido hacia el fondo y los peces van a comerlo en el fondo. Alimentos que sean más livianos y que queden en superficie no son para el salmón del Atlántico. Y uno puede hacer eso en tecnología de alimentos, en tecnología de producción de alimentos, en tecnología de alimentos. De hecho, se Hacer hace. alimentos más livianos, sí. La extrusión y el pelletizado, la tecnología está para que uno diga exactamente qué alimento quiere tener para que, por ejemplo, para trucha, el alimento llegue y empiece a caer de poquito hacia abajo para permitir que la trucha lo coma.
En peces Pero ornamentales se hace eso. que comen la columna. En la columna de agua. La columna de agua, cuando uno habla de columna de agua, en la acuicultura Hay presas es que tenemos el mar, ¿cierto? a la mitad de la- Y el fondo marino. Nuestra jaula con nuestros peces. La columna, se habla de columna porque uno ve el agua en el mar como una columna. La superficie y el fondo. Entonces, y uno ve una columna. Entonces, cuando uno habla de peces que comen en la columna de agua, es porque comen aquí, no ni en el fondo ni en la superficie, Ah, en el agua. Por eso los peces bentónicos no nadan en la columna de agua, están siempre viviendo en el bentos. Columna de agua. Entonces, una cultura, uno en la cultura habla ya y en qué parte de la columna de agua están tus peces, están a 5 metros. Entonces lo importante aquí es la fabricación del alimento asociada a la conducta. ¿Cuál es la unidad de cultivo en el mar? Es la jaula. Balsa jaula. Es el sistema de cultivo más económico. Son jaulas flotantes cuadradas. Lo que actualmente se ocupa son jaulas cuadradas y uno habla de jaulas de 15 por 15 o de 15 por 20 o más grande, y siempre el fondo es de 10 metros. Hay algunos de 20. Entonces ahí uno puede calcular el volumen de agua que tiene en nuestro sistema de cultivo. Por ejemplo, las de 20 por 20 y por 10, ¿cuántos metros cúbicos tenemos? Y 10 de profundidad. Esto es 200 primero, ¿no es cierto? Y después por 20 son 4.000, ¿no? Metros cúbicos. Y esto es importante calcular porque ahí uno al tiro define cuántos peces puede meter en densidad final. Esto lo vamos a ver más adelante. Están las jaulas circulares que cada vez se están ocupando menos, un problema netamente de espacio de nuestra concepción de agricultura. Nuestra concepción de agricultura te dan un espacio en el mar para cultivar, tienen que cultivar unas boyas para demarcarlo, y evidentemente es mucho más, colocan mucho más peces, muchas más jaulas cuadradas y circulares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos estos espacios se prefieren a cuadrar. Entonces por eso está el 4 metros. Y están las jaulas oceánicas que vimos al comienzo, no sé si se acuerdan, que son las que se meten a mar afuera. Esta unidad de cultivo también tiene pasillos centrales y laterales para que uno pueda caminar, barandas, siempre tienen que estar las barandas porque si no te cae el agua, ¿qué ha pasado? Porque se muere. Los muertos y las boyas, las muertas ya los vimos, ¿sabes lo que son los muertos? Son las anclas o pesos que llegan hasta el fondo del mar o por lo menos hasta con un peso determinado para que anclar la falsa jaula. Las boyas para indicar y también para posicionar la falsa jaula. Y eso de la mortalidad, más que nada, para señalar la mortalidad, la comuna del fondo. Estas son las antiguas que uno veía. Uno podría ocupar mucho mejor esto si son cuadradas, claro, que redondas, son las iniciales. ¿En cuánto hay en este, doctor? ¿No hay diferencia entre las circulares o las...? No, uno podría pensar, no, las circulares entonces podrían ser nada y como tú me acuerdas, sí, circulares. Nada ahí. Y tienen un espacio, los que por ejemplo, los menos agresivos, tienen espacio para colocarse acá, moverse. Las circulares es mucho más difícil escapar. La falsa jaula
esta es la constitución, la balsa probablemente, la red provendetal de cultivo está dentro de otra red que es la malla o la red lobera, que permite esta red lobera que no se metan los lobos marinos y ataquen la balsa jaula. Puede haber una mucho más cerca y otra un poco más lejana. ¿Esa malla de qué? ¿Ah? ¿La malla de qué son? Son mallas pueden ser de plástico o de género. Aguantar un lobo. Sí. Lo que pasa es que hay que ir cambiándola, porque la medida que el pez va creciendo hay que cambiar el tamaño. Y la lobera aguantan lo que uno busca con esta red lobera o la malla lobera es que el lobo le cuesta entrar, la va a sentir igual. Le cuesta entrar, pero que nos permita a nosotros llegar con una lanchita y espantarlo. Y lo otro que permite es que el lobo hace un orificio así nomás, o sea, meter, va a romper la siguiente, va a comer alguna y después se va a ir. Lo que permite es que los peces puedan también quedar acá y no se escapen tantos. Si fuese directo se escapan todos. Aquí sobre la jaula, ya habíamos hablado, malla pecera, que es la que mantiene a los peces en posición, la malla pajarera, la que va arriba, esta. Para los pájaros y el otro depredador, la malla lobera o perimetral, los contrapesos, cámaras para la alimentación, cámaras también para ver cómo están por fuera, luces si es que se necesitara, sobre todo en invierno, blower para meter aire y oxígeno si es necesario, tachos con desinfectantes, que es una alimentación también. ¿Qué es lo que se hace rutinariamente durante toda esta fase? Se entrega alimento, que puede llegar hasta las 25 toneladas al día, dependiendo de la balsa jaula. Se extrae la mortalidad por buceo o por sistemas de lift-up, que son sistemas donde uno sube la malla pecera para sacar la mortalidad que está acumulada y se clasifica. Por eso que ningún pez que se muere no queda sin clasificar en la agricultura. Se cambian las mallas dependiendo del tamaño de los peces y se registran los parámetros abióticos, registro más que nada porque no se puede hacer mucho en mar. A lo malo que podría hacer es con estos sistemas de blower que tiran aire, oxígeno, mejorar un poco la condición de oxígeno. Pero nada más, la temperatura no la podemos controlar. Estamos un poco a merced de los del mar. Pero sí, registrar la temperatura porque nos va a servir, por ejemplo, para el cálculo de alimentación o el cálculo de cuánto nos vamos a volar a introducir los peces que vamos a producir. La alimentación comienza con un elemento de transferencia. Llegan los peces al inicio del primer mes de transferencia, del transporte, un elemento de transferencia que más que nada es el mismo elemento que están comiendo en agua dulce, mezclado con el nuevo alimento para mar, con requerimientos nutricionales de cantidad y calidad, proteínas fundamentalmente, vitaminas y minerales. Acuérdense que después los minerales son menos importantes en el agua de mar, porque lo ganan del agua. La frecuencia de alimentación se mantiene en 2 veces al día. Algunos ocupan una alimentación manual inicial para ver cómo están comiendo, pero generalmente lo que se hace es automático al tiro. Y cuánto van comiendo va a depender del porcentaje de peso corporal, eso ya está definido. Comienzan generalmente con, terminan generalmente con 1,5 a 0,75% de su peso vivo. ¿Ese alimento que se vaya arriba de qué es? Este alimento de transferencia, porque es chiquitito. Quizás puede ser un 1 de engorda. Me están enviando los alimentos para que vean los diferentes tipos de alimentos que se ocupan, lo que hago dulce. Pero ese estilo de alimento es aceitado, con aceite de pescado. Porcentaje de peso vivo entre 1,5 a 0,75, con el re poco, pero como va creciendo harto, representa más. Temperatura de cultivo depende de la zona donde estemos, pero generalmente en aguas chilenas van entre 9 y 14 grados, puede ser que el mar tiene una capacidad mucho más baja en términos de temperatura, condiciones ambientales. Y yo creo que lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos los cálculos. Este es el SGR, es la tasa de crecimiento específico, Specific Growth Rate, y que al igual que lo que pasaba con las mutas, aquí se toma en consideración la temperatura del agua. En
donde la tasa de conversión va a depender de la temperatura. Lo que hay que tener cuidado es la sobrealimentación y la sobrealimentación. La sobrealimentación, ¿qué es lo que va a provocar? Bajo peso. No va a crecer tanto y ¿qué más? Están alimentando. Mala calidad de la carne, tamaño pequeño, menos crecimiento, más días de mantención. Ya. ¿Qué es lo que le va a pasar a los peces si te están comiendo bien? Se van a entender, ¿no? Van a empezar a pelear por el... Se van a acabar, se pueden comer. Agresión. Y va a tener más herida, más mala calidad de piel, fundamentalmente. ¿Y la sobrealimentación? ¿Cuál es la ventaja de la sobrealimentación? Sobreengrasamiento de la comida. Ah, Sobreengrasamiento de la comida. no, porque los peces están a comer lo que están dispuestos a comer, ¿no? Pérdida, ¿no? Pérdida económica. Pérdida económica, ¿no? Sí. Perdí plata. Nadie quiere dar alimento y que ese alimento se pierda. Y eso se regula con cámaras, con un buen manejo de alimentos a través de cámaras submarinas para ver cuántos alimentos están comiendo. Control del manejo alimenticio es importante porque mejora el factor de conversión, por lo tanto va a ser rentable el negocio. Maximiza las tasas de crecimiento de acuerdo al ambiente, protege el medio ambiente, porque si desperdiciamos también no es solamente un tema económico, sino también que ese alimento que baja y llega al fondo marino daña el fondo marino. Y también porque previene la aparición de elementos alcalinos nocivos, los PAN, mayor materia orgánica en el ambiente, combinado con, por ejemplo, un verano muy bueno, como ocurrió este año y el año pasado, hace que las algas florezcan mucho más. ¿Cloramiento qué? Algales nocivos, María Roja, que no afecta a los peces, pero sí afecta al medio ambiente. Favorecería, por ejemplo, el crecimiento, si existe crecimiento, ese crecimiento por materia orgánica que está disponible, cuando no sobra alimento. ¿El FSR y el NP qué son? Ah, FSR es el factor de crecimiento, factor de conversión alimenticia. ¿Y el NP de acá abajo? Nitrógeno y potasio. ¿Potas? O sea, fósforo. Perdón, fósforo. Protege el medio ambiente. No. Esto pensando sobre todo en la sobrealimentación, cuando tú entregas más alimentos de lo que necesitan que en el ambiente, entonces el medio ambiente protege. Como maximizo el crecimiento, no suplementando, dando una buena distribución superficial del alimento, o sea que tirarlo por toda la balsa jaula, no solamente en un punto de la balsa jaula. Uno podría decir, no, lo tiro al medio y ahí que comen. Mejor tirarlo por toda la balsa jaula. Hay estudios que señalan eso. Está súper comprobado que es mejor tirarlo por toda la balsa jaula, porque aquellos que los primeros en comer siempre van a ser los más dominantes, y después los menos dominantes empiezan a comer el resto. Pero si uno distribuye y tira el alimento por todos lados, los dominantes van a comer siempre ahí y los otros también van a comer al mismo tiempo. Entonces se mejora la captura del alimento. 2 veces con tasa, ¿cómo se mejora el crecimiento? Con tasas de entrega de alimento adecuada. 2 veces al día es lo bueno, es lo mejor. Poner más veces al día la ración, o dividir la ración en más veces al día. No optimiza el crecimiento. ¿Por qué? Porque van a comer, pero mejor que coman 2 veces al día porque lo aprovechan mejor. Evita también la competencia, esto mismo evita que exista competencia entre individuos, y evita entonces también la generación de la dispersión y manejo adicional. Nadie quiere tener peces chiquititos y peces grandes en una misma plaza. ¿Cómo se alimentan los peces? Con tabla de alimentación, en donde se asume que el pez tiene un apetito estándar promedio durante el tiempo, y eso ya está definido por especie y por cepa. Uno conoce de pez cuánto es lo que debería comer un pez. Cuando pesa X, sabemos que debería estar comiendo tanto. Y en la estrategia de alimentación actual, esa saciedad, entre comillas, porque uno calcula, de acuerdo a estas tablas, en qué momento debería quedar saciado. Y eso es lo que da. No es que a saciedad que tire hasta que no coma. Son las tablas Patrucho, por ejemplo,
a un peso entre 150 y 300 gramos y una temperatura de 9 o de 10 grados, debería estar comiendo tanto porcentaje de su peso vivo, un 1, un 2, y eso es lo que uno va estimando más o menos lo que quiere que debería estar comiendo. Tabla, y eso también, eso era en la antigüedad, en mis tiempos, donde uno tenía este tipo de tabla. Si ven, suena así como de impresora antigua. Pero ahora con computadores uno puede meter todos estos datos de las tablas y estimar el crecimiento. El crecimiento máximo, este es el peso y este es el porcentaje de peso vivo que van comiendo. Entonces uno dice, no, sabes que quiero llegar acá, entonces tengo que dar más, tengo que dar menos, le subo esto, esto. Ya. Y vamos a hacer un trabajo grupal en donde la idea es calcular cuántos días necesito para alcanzar un peso de 4 kilos con estas condiciones y cuánto alimento necesito. Si sabemos que tenemos un peso inicial de 2 kilos y necesitamos llegar a 4 kilos, tenemos un factor de conversión de nuestro alimento de un 1% y quedamos 1000 pesos. ¿Lo pueden hacer? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 de... o 2 de... 1 de 5 y 1 de 6, ¿sí? O 3. ¿O lo hacemos todos juntos de a poco? Sí. ¿Cómo lo harían? Entonces, yo voy a hacer una marioneta más de 3. ¿Cómo partiríamos? Calcular ¿Cómo partiría? Así como pasó. Tenemos que saber la fórmula. No, ni siquiera fórmula. A ver si... ¿Cuántos días necesitamos hacer? Necesitan 2 días, ¿no? ¿Cuánto? Así que se le da 1 kilo por día al pecho. Es que si tengo un peso inicial de 2 Ya, kilos, con ello. tendría que... Tenía un peso inicial de 2 kilos. 2 kilos. ¿Ya? ¿Y a cuánto querés llegar? A 4. Final de 4 kilos. O sea, 2 kilos. Que es lo mismo que un poco más. Miligramos, ¿cierto? ¿Qué otro dato sabemos ahí? Son 1000 pesos. Ya, pero eso ¿Y el porcentaje de conversión? el porcentaje, el factor de conversión alimenticia. Perdón, este es 1, no 1%. Y aquí me faltó otro dato, ¿no? Estoy engañando el porcentaje con el peso vivo es del 1%. No, para no complicar. El FCR significa que come 1 y gana 1 de lo que haya comido, ¿cierto? El porcentaje de peso corporal, el cuánta cantidad de alimento come al día, ¿cierto? ¿Sí? ¿El PC? ¿Sí? Ese porcentaje, pues, peso corporal porcentaje al día, el 1% de su peso al día. FCR, factor de conversión. Tasa de conversión alimenticia. Tasa de conversión. Food Conversion Rate. O ELECA. 1% del peso, ¿cierto? Sí, eso quiere decir que estos peces, ¿estos cuántos están comiendo al día? No, pues son 2 por 1. El 1% de su peso vivo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el 1% de su peso vivo? El 1%. El 1% de 2. 20 gramos. 20 gramos. ¿Cómo llegamos ahí? Es el 1% de 2000 gramos, ¿cierto? 1% de 2000 gramos, ¿cuánto es? 20 gramos, ¿no? 10% de 2000 son 200 gramos.
son 20 gramos. ¿Sí? Entonces comen 20 gramos al día con una tasa de conversión de alimento NECA 1, o sea, 20 gramos se transforman en 20 gramos de peso al día. ¿Sí? ¿Cuántos días nos va a demorar para llegar o crecer 2.000 gramos? 2020. A ti te da matemáticas, ¿no? 2020. Estamos de acuerdo que el 1% de 2 kilos son 20 gramos. ¿Cierto? Son 20 gramos, sí. Y sabemos además que comer esos 20 gramos y aumentan 20 gramos. En un día. Y asumamos que así va a ser siempre. Ya, si son 2000 Entonces, gramos por por día. Entonces, ya tenemos una cosa despejada que son 20 gramos al día que aumente a peso. Y nosotros queremos Llegar a 2000. queremos llegar a 4 kilos, pero que en realidad son un aumento de 2 kilos. ¿Cierto? Un aumento de peso de 2 kilos. Entonces, para saber cuántos días, si sabemos que al día sube 20 gramos, 2000 dividido por ¿cuánto? 2000. 2000 dividido en 20, pum, 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 pum. 100. 100 días. Entonces, con eso quedamos que para subir esos 2 días, esos 2 kilos, vamos a necesitar como, ¿cuántos son? 3 meses y algo más, ¿no? 100 días, bajo esas condiciones. Ya tenemos primero cuántos días necesito para alcanzar los 4 kilos. Ahora, ¿cuántos alimentos necesito? Y aquí es facilito, porque si sabemos que comen 20 gramos al día y van a estar 100 días comiendo, son 20 gramos, ¿cierto? Por 100 días, ¿cuántos gramos son? 2000 gramos por PS. Y sabemos que tenemos 1000 pesos. Entonces 2000 dividido en 1000. Tenemos 2000 gramos por ¿cuántos pesos? Y esos son 2. 2000 kilos. Entonces estamos en gramos, ¿cierto? Estos son gramos, estos son 2000 kilos o 2 toneladas. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar 2 toneladas de alimento para alimentar esos 1000 peces por 100 días y que suban 4 kilos. Una guía. Sí, se lo voy a subir aquí porque este va a ser el tercer ejercicio, ¿Al tercer control? el serie de control. Y eso va a ser después de la prueba La otra zona. No a la semana. No. La subsiguiente. de la subsiguiente. Pero la próxima en la prueba ¿entendieron? Sí. Sí. Ojo que este es facilito porque 20.000, 20.000, 20.000, pero los ejercicios van a ser diferentes en los pesos que moverán, en el porcentaje de peso vivo. No sé todavía si es que le voy a cambiar este. ¿Y va a ser con un calculador? Por favor. Mire, Sí, pues, porque se va a cambiar los pero números. todos estos números necesitamos calculador. Sí. Sí. Pero ha sido piojo. Uy, Entonces le damos los ejercicios más complicados, le cambio sí, el factor de conversión. Ya, ¿Sí? otro poco Lo pongo, calculador. sí. ¿Juraba que vivía bien? No, no, con calculadora. Ok. No sé por qué, creo que acabo de hacer. Creo que tengo la sentencia. Eso. Ya, ¿tiene alguna consulta de lo que estamos por esto en la clase? Necesito avanzar el otro. Hablemos de el ensayo. Le subí el primer paper, que es una revisión bibliográfica sobre el Profe, el tercer control sería el 30. Sí. y este va a ser el cuarto. El
tenemos los 4 puntos. El ensayo. ¿Recuerdan que hablamos del ensayo? Sí. Bueno, que tenía un contenido, que era introducción, desarrollo y discusión. Yo subí el primer paper. Que es está en inglés. Es importante que empiecen a manejar el inglés, ya sea traducido como sea. Y este es sobre indicadores conductuales de bienestar en PC de cultivo, que es el tema del bienestar. Tal cual. Lo bueno de esto que es un review, es una revisión en donde los autores lo que hicieron fue tomar los antecedentes de varios autores que trabajan en conducta animal y bienestar, hicieron un paper grande. Entonces, ¿qué les va a servir de esto? Les va a servir más que nada porque aquí, como tienen un montón de bibliografía, pueden tomar una bibliografía y bajarla y seguir leyendo de algún tema en especial. Aquí están los indicadores conductuales. Conducta de alimentos. Si ustedes interesa, por ejemplo, las estrategias que afectan a los sistemas productivos, a la alimentación, están estructurando y cada grupo uno ve acá y te va a ir entrando acá. Y uno se puede ir a este paper y bajarlo. Ustedes lo pueden bajar. Si no saben, ustedes en la biblioteca tienen acceso a casi toda la colección del Elsevier, que son casi todas las revistas científicas del mundo, a Elsevier y a otras editoriales, así que pueden bajar los textos. Tienen acceso a todos, tienen acceso a todos los textos, a este mismo. Es importante que estén actualizados. La única forma de actualizarse es leyendo en inglés, en español, para que salga un paper así, y si no, si sale 5 años más, actualizado. ¿Ok? Entonces la idea es que tomen esto, si quieren ocupar Google Translate, ocúpenlo, pero yo les recomiendo que igual echen una mirada con el Google Translate y esto y verificando que lo que están leyendo es correcto o no. Hay otros traductores también, en línea, que también son bastante buenos. Claro que todo eso lo que ¿Cómo cuál? Todo el tema digital se lo puede ir diciendo la próxima semana, que vamos a ir revisando esto. ya. Desde, vamos a revisar la subsiguiente, vamos a revisar las cosas digitales. ¿Cómo buscar? Sí, Porque uno sí, generalmente porque busca nos Google enseñan, sí. y el 90% de lo que sale en Google es basura. Ay, no tanto, no ponga tanto. 10% Yo me basura. confío mucho. Y el 10% Todo el mundo Igual que sirve, feo. pero de ese 10% hay que saber cuál es el que sirve más y cuál es el que sirve menos. Y eso lo vamos a conversar, para que sepan cómo buscar. Ya. Sobre todo para trabajo futuro y para tesis. Vamos a revisar también los traductores, los mejores traductores en línea Ya. que pueden tener. También vamos a ver cómo hay software, programas que permiten ingresar las citas bibliográficas de forma automática. Uno, obtener la cita del paper que uno quiere de forma automática de este software, lo baja uno, así uno está, ahí lo vamos a ver, son programas súper astutos, donde uno está navegando, buscando la información, van a saber cómo buscarla, y uno aprieta en la página, que lo baja este programa, cuando después tú estás escribiendo el ensayo, estás escribiendo la tesis, y quieres colocar una cita, lo busca y te coloca la cita solo, ahí, del formato que uno quiera, APA o del que quiera, y adicionalmente te la coloca automáticamente al final en la bibliografía. Entonces así uno lo tiene que escribir, porque cuando uno escribe esta bibliografía, no se equivoca, y cada una de las citas está con referencia bibliográfica, así que es mejor que eso. No andes preocupado de eso. El trabajo se tiene que enviar por internet, obviamente, porque si uno las va a poner así las citas para que usted las pueda ver. Estos son, todos esos programas no importa, son súper compatibles. Ah, ya, no, pero se puede mandar por internet, Sí, a eso sí. es lo que voy. Sí, Porque podemos si mandar uno por lo internet. trae físicamente, no se Mandar
Como quiera usted. ¿Cuánto está? ¿Cuándo se entrega? La fecha la tengo revisando, la idea es que la pueden entregar, yo la revise y tengo una retroalimentación. La idea también es que cuando usted lo presente, como vamos a hablar varias veces de este tema ahora, presenten algo súper bueno. Va a ser como una especie de tesis que uno le va a poder mostrar el avance y usted nos va a ir diciendo Puede si ser vamos también, bien si que o quieren, no. si que avanzan Pero rápido. es presentación o trabajo. De eso finalmente un trabajo, un ensayo. Pero la verdad, de los, no sé, si hay 20 alumnos, probablemente 2 o 3 envíen algo entre medio para corregirlo. Lo demás finalmente lo que dejan hasta el final. Pero si quieren No, pero enviarlo, si no llega a tener tiempo, sí, porque sí, es un absolutamente, supuesto. mucho mejor. Un supuesto. mucho mejor. ¿Ah? Y la idea que sea, ¿qué cosa sea? Sea un trabajo, es el base, después lo voy a ir subiendo más. Es que ustedes puedan escribir y escribir algo, un informe, un reporte científico con esa estructura. ¿No? Con una introducción, con un desarrollo y con una discusión. Unas 3 o 4 planas más bibliografía. Eso quiere decir que esto es 3 o 4 planas. En la bibliografía de esta parte puede ser 2 o 3 hojas, dependiendo de cuánta bibliografía citen. Y la primera plana no cuenta tampoco. Años pasados no me pasó la cuenta. Y 3 planas, la primera título, la segunda contenido, la tercera la bibliografía. Son 3 o 4 páginas de contenido. O sea, de Corto, desarrollo de tiene que desarrollo. haber 3 planas, lo demás va a variar. Ya, perfecto. ¿Y qué tiene que ir dentro? Una introducción, un desarrollo y una discusión, con una estructura científica. ¿Y qué hablamos? Cuando hablamos de estructura científica, alguien sabe que es diferente a la estructura literaria como la de los libros. Esto es la estructura científica, en donde Con dos columnas. no, es una estructura que lo vamos a ir viendo hoy día. Usted tiene una introducción y cada sentencia en general son sentencias cortas, con una estructura bien definida y siempre está referenciada las cosas. ¿No? Una estructura donde es fácil de leer para cualquier persona que esté incluida en las ciencias de la vida. ¿Y cuál es esa estructura? Vamos. La estructura científica se basa en la regla de 3. Y por eso también no es coincidencia que haya 3 ítems. La estructura científica, ya sea para la introducción, para el desarrollo o para la discusión, cada uno de los párrafos que salgan de ahí, siempre tiene que tener esta relación de 3. ¿Y qué consiste esto? Una o 2 sentencias introductorias al tema que tú quieres hablar, que te va a conectar con esto. El contenido, que hace referencia un poco a la introducción y lo que quieres hablar con este tal, referenciado, se lo vamos a ver después. Y una conclusión, que son 2 o 3 sentencias, que reafirman el contenido y reafirman la introducción. Esos son buenos trabajos científicos, los trabajos científicos, de estructura científica. Y esto por 3, o sea, este es el primer párrafo, segundo párrafo, etc. ¿Se entiende? Es como súper básico, pero es así. Por ejemplo, ¿Entonces podría repetir lo que era la introducción? hay unas primeras líneas que son de introducción a lo que tú quieres decir en ese párrafo. Después dice lo que quieres decir y después concluye reafirmando la introducción. Esa es la temática. Por ejemplo, con el tema de estos indicadores conductuales de bienestar. Tomemos uno. ¿Cuál sería un indicador conductual? Tú lo leíste. ¿Cuál ¿no? Te bajaste, ¿no? Pero lo trabajiste todo, ¿no? ¿No? Ya. Nado. Una conducta, nado, ¿no es cierto? Indicador conductual, nado. Entonces, ¿qué es lo que es un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pondríamos acá? Una 2 o 3 sentencias que introduzcan qué es lo que quieres decir. El nado es un indicador conductual de importancia en acuicultura.
y generalmente uno referencia esto. Si uno no lo referencia, significa que es la opinión de uno. Claro. Y si es la opinión de uno, tú lo tienes que respaldar con algún dato real, una evidencia real. Si no, Y ahí es donde uno pone la y ahí referencia. uno se donde referencia, apoya eso lo la otra esa sigla. Ya, cosa. perfecto. ¿Qué más podríamos colocar? Ya, el NAO es un indicador de conducta importante en la acuicultura y afecta la producción de salmón por alimentación. Y referencia. Ok, entonces esas dos líneas te dicen que va a hablar del nado y que hay alguna importancia que todavía no sabemos y que también afecta ese nado a la producción a través de la alimentación. Ok, o sea, tú esperas que el contenido hable de eso, Claro. ¿cierto? Entonces el contenido empieza a hablar. El nado es importante porque expresa no sé, ansiedad o molestia en peces. ¿Ya? Entonces ella está haciendo referencia porque es importante como conducta. ¿Ya? Puedes colocar otras más. Y algo referente a la alimentación podría ser animales o peces, animales con dificultad en el nado, por ejemplo, deformación, no pueden alimentarse bien. Ya es una referencia. Por ahí debe haber alguien que haya dicho eso, que lo haya visto y haya tenido la misma. ¿Se entiende? Entonces, y eso pueden ser 4, 5, 6, 8, todo lo que tú quieras para fundamentar tu introducción. Claro. Y finalmente terminas reafirmando lo que dijiste. Es así, o en consecuencia, no sé, vemos que el nado afecta el bienestar a través de una disminución en la alimentación y su efecto en hacer eso. Que eso ya es producción, ¿cierto? Para aquí poder, por ejemplo, podréis colocar ejemplos. Se sabe que un pez con deformidad no come o come tanto menos, no sé, la evidencia no existe. Entonces, es casi repetir lo mismo que esto, pero da vuelta. Y esa es la estructura que tienen que tener ustedes. Parece súper obvio, pero cuando empiezan a leer el paper, ese paper está bien escrito, así que se van a dar cuenta que sigue esta misma estructura. Pero hay paper, y probablemente lo hayan leído ustedes, paper tanto en español como en inglés, que no siguen esta estructura, y uno se pierde, porque empiezan a leer acá, primero leen esto, después leen la cuestión que no tiene nada que ver, y después concluyen otra cuestión más que ver. Esta es la estructura que tienen que seguir, y acostúmbrense a hacer esto. Es medio fome porque es una estructura que es media rígida, pero sirve harto para lo que uno quiere hacer como reporte científico, tesis, etc. Bueno, esto no es literatura. Pero no, súper bueno que está ahí, porque nadie lo explica. Bueno, ahora el momento. Esa es la estructura. Sí. Porque todo lo que yo escribo en esto significa que tiene que tener un respaldo. Sí. No puedo escribirlo con mis palabras. Cierto. Es que esta es la estructura, ¿ok? Tú lo puedes escribir como quieras, y eso es importante que sea así. Yo no quiero ningún trabajo que sea parecido al de otro, de hecho no quiero copy-paste, eso se nota al tiro, uno lo detecta al tiro, de tener olfato para detectar eso, y también lo que tengo son programas para detectar que uno agarra un pedazo de aquí y te dice que cuál pareció a otro escrito en internet. Eso lo tengo. Esos son los programas que ocupan en las tesis para saber si uno roba información. Y eso no puede ocurrir. La Universidad de la América y todas las universidades estamos en contra del plagio, eso es plagio. Eso es atentar contra la propiedad intelectual. Eso cuando uno lo ve así. Pero lo que yo quiero que lo vean de otra forma. Quiero que vean la oportunidad que cuando hagan la tesis, o cuando hagan ensayo, o cuando hagan cualquier reporte que tienen que entregar,
sea una oportunidad de crear algo nuevo, algo con sus propias palabras. Tú puedes ocupar tus propias palabras, pero referenciado. Pero una oportunidad de crear algo nuevo, que nadie más ha escrito en el mundo. Y eso es así. Yo he leído trabajo de estudiantes el año pasado, uno súper bueno, que ya agarró ese y dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar el nado individual. Y se basó en eso, hizo todo su ensayo en nado individual y se fue por un tema por otro lado. No agarró todos los indicadores. No necesariamente uno tiene que tomar todos los indicadores de eso, lo digo por todos los indicadores de y escribió una cuestión que nadie más ha escrito en el mundo, un 7 altero, porque es totalmente novedoso. Eso es lo que se quiere. Con esta estructura. Y esta estructura les permite hacer eso también, que sea algo consecuente con lo que uno está diciendo y hablando. Y asociado a lo que tú me preguntaste, esta estructura y como la referenciación y lo que uno quiera como hablar, siempre tiene que estar referenciado en la introducción, en el desarrollo, pero en la discusión y las conclusiones, tanto con las tesis como en los trabajos, ahí uno puede meter un poco de su... ¿Tiene que estar referenciado igual en la conclusión? No necesariamente. En la discusión uno puede decir, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que yo leí, yo creo que esto es lo que también está asociado al nado. ¿Tiene que estar escrito en tercera persona o puede ser? En tercera persona. Ya. Eso es como Sí. lo que generalmente se hace. Hay pocos trabajos que... Pero ahí uno puede meter la cuchara y decir, ¿sabes qué? Yo creo que el nado, además de todo lo que estaba hablando, el nado individual, también está asociado a bienestar por estas otras cosas, porque, no sé, porque le gusta nadar, se siente feliz nadando porque puede ir de un lugar a otro. Y eso está aquí abierto. ¿Qué? Y por eso es rica la discusión, porque aportas al conocimiento e ideas. Y alguien podría leer esa discusión y decir, ¿sabes qué? Sí, tiene razón. Yo voy a agarrar eso y voy a hacer un experimento, voy a probar o no que se hace. ¿Más tienes tamaño de letra algo o eso lo vas a decir más? Yo te lo puedo decir más. ¿Un poco? Eso es lo primero como por el tema de la izquierda. Sí. ¿Qué tengo que hablar? Ensayo. No hay clase. Va a ser opción a las 9, para que permitan. Tenía un lápiz. Es de opción múltiple y respuesta corta. Y lean bien lo enunciado. Les estoy pidiendo que me expliquen 5 indicadores de matanza, de peces de matanza. No me hablen de densidad. ¿Entiendo? ¿No? ¿Y que eso se refiere a la cátedra? Sí, en la cátedra. Que lean bien el enunciado. Dígame 5 indicadores de bienestar de peces en matanza. No me pueden hablar del nado, no me pueden hablar de la densidad o de la temperatura del agua, porque en matanza eso no importa, no es un indicador. La temperatura del agua como indicador en matanza. ¿Por qué el temario que entra? Es hasta... ¿Desde qué clase? O sea, obviamente hasta esta última clase. hasta multiplicación. Es multiplicación. Y Había una parte de eso es una parte de acordando para atrás, que no había entrado. porque lo que se preguntó en la primera prueba fue un concepto general. Es la- Ahora es la viene clase la parte 4. como más de producción. Entonces hay que estudiarse la Bienestar para la parte de producción. de bienestar por edad. Toda la parte de producción, no la parte de Bienestar en producción. a partir de bienestar en de producción. Ese es el objetivo. No, es Ya, ¿alguna consulta? porque ya no Si no, hagamos una lista con el nombre sin root, no se preocupen. Ya están haciendo la lista. ¿Te sabemos? ¿Ya? Como la próxima semana con la Sí lo noté igual. Imagínate,